Les doy la bienvenida a este curso y vamos a tratar en el espacio que tenemos hoy lo que es el módulo de justicia restaurativa referido al fundamento de la misma. Antes de empezar ya directamente, tenemos que hacer algunas reflexiones iniciales. ¿Cómo cuáles? Les pregunto, si usted fuese víctima de una situación en la que se le afectara un derecho fundamental, denominado así de esa manera por la Constitución, o un bien jurídico tutelado por el legislador en la norma penal, ¿aceptaría un diálogo con el agresor? De todas maneras, empezamos hablando en esos términos los que toca cambiar. Ya no vamos a hablar aquí de delincuente, no vamos a hablar aquí de victimario, no vamos a hablar aquí de víctima. Tenemos que empezar cambiando la terminología que utilizamos para que se pueda hablar de una justicia restaurativa. Justicia, en ese orden de ideas, vamos a hablar de la persona que generó un daño, la persona que ocasionó un daño y la persona a la que le ocasionaron un daño, para ir quitando esas etiquetas, esas, ¿cómo les digo? Esas marcas de delincuente y víctima propias del derecho penal. Sin embargo, en Colombia surge el sistema de justicia restaurativa a partir de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, que matricula al Estado colombiano en un procedimiento penal tipo acusatorio. Entonces empecemos. Si usted fuera víctima, si usted hubiese sido una persona, o si usted es una persona que fue objeto de un daño por parte de otra, ¿aceptaría un diálogo con ella? Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Y la verdad es que de entrada todos me pueden decir no. La mayor parte de las personas pueden decir no. ¿Por qué? Porque están pensando o están viendo las cosas de una óptica diferente. Están viendo las cosas como persona afectada por una conducta que le dañó. Puede ser de manera en su físico, puede ser en su patrimonio, puede ser en su honra, puede ser en sus bienes. Entonces es muy difícil de entrada pues buscar un diálogo con esa persona que le ocasionó ese daño. Otra cosa también, ¿qué se sentiría usted mejor si esa persona que le hizo el daño, que le cometió un daño, usted le pudiera pedir la explicación por las razones que le hizo ese daño? Es complejo. Es complejo, ¿por qué? Es una situación que en el momento en que se dan los hechos, pues obviamente es muy difícil de que todo eso se dé. Es muy difícil de que usted acepte un diálogo con la persona que le ocasionó un daño. Es muy difícil que usted le pida explicaciones, o de pronto sí, le puede pedir explicaciones de por qué se generó el daño. Lo diferente o lo difícil más bien sería que aceptara esas explicaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno le ocasionan un daño de esta manera, de esa magnitud, que comporte la comisión de una conducta punible, la comisión de un delito, ¿por qué? Porque la justicia restaurativa va, como se dijo en la introducción, va buscando eso, que se restablezcan las relaciones entre ofensor y víctima, entre comillas, entre persona que ocasionó el daño y la persona a la que se le ocasionó, que se restablezca esta relación a momentos antes a los que se generó ese daño. Entonces, la verdad es que sería muy difícil que se aceptara un diálogo inmediatamente. Habría que esperar, obviamente, como dicen por ahí vulgarmente, a que los ánimos se vayan calmando. Pero es muy difícil de todas maneras, porque esos ánimos siempre van a estar, cuando se toque ese tema, siempre van a restablecerse esos ánimos. Y lo que hay que evitar es que al momento en que eso se dé, pues ya las personas estén calmadas. Ahora, si usted fuese quien ocasionó el daño, ¿estaría dispuesto a hablar con la persona a la cual le ocasionó el daño? Es otra pregunta que deberíamos hacernos, que debemos hacernos. Prácticamente estamos haciendo un intercambio de roles, un juego de roles, colocándonos en la posición de la persona que generó el daño, colocándonos en la posición de la persona a la que se le generó el daño. Ahora, si usted fue quien generó el daño, ¿estaría dispuesto a pedir perdón? Ahora, si usted fuese la persona que fue objeto del daño por parte de otro, ¿estaría dispuesto a perdonar? Son cuestionamientos iniciales que tenemos que hacernos para poder entrar a determinar si estamos o no estamos en la línea de una justicia restaurativa. Si estamos buscando o no que esa situación, que todo se revierta, que todo, obviamente, no vamos a acabar todo enseguida, pero sí buscar que la situación mejore o se restablezca como era antes de la comisión de la conducta, antes de que los hechos pasaran.
Esa es la idea de la justicia restaurativa. Ahora, ¿qué es la justicia restaurativa? Es un enfoque alternativo de resolución de conflictos que busca abordar el delito o conflicto de manera más colaborativa y compasiva, en lugar de centrarse únicamente en castigar al delincuente. La justicia restaurativa involucra a todas las partes afectadas, incluyendo a las víctimas, delincuentes y la comunidad. Aquí me toca abordar algo que a lo que me refiero cuando dicto, porque yo dicto en diplomados de conciliación, dicto el módulo de gestión del conflicto penal y conciliación en materia penal. El enfoque alternativo de resolución de conflictos que busca abordar el delito o conflicto de manera más colaborativa y compasiva. ¿Qué quiere decir? Pues lo que se busca es la participación tanto de ofensor como de ofendido en el restablecimiento de la situación, en el restablecimiento de los hechos en la medida que sea posible a como estaban antes de la ocurrencia de la conducta, antes de que ese conflicto se diera. No se debe centrar únicamente en castigar, en que el Estado castiga a esa persona que cometió el delito. No, ¿qué nos interesa a nosotros? Y la verdad es que lo digo de esa manera, y por esa razón censuro muchas veces cuando le preguntan a los parientes o a las personas allegadas de la víctima de una situación delictiva, ¿qué quiere que le hagan con el que lo hizo? ¿Que se pudra en la cárcel? Pregunto, ¿esa sería la solución? No, esa no es la solución. ¿Será que nos sentimos satisfechos porque esa persona que cometió una conducta, que realizó una ofensa a otra, que me hizo algo a mí, pues se pudra en la cárcel como se dice vulgarmente? No, la idea no es esa. La idea no es que el Estado se encargue de esa persona y le imponga una sanción, ¿cómo les diría?, consagrada en el Código Penal. Y ya, no. La idea es que se vincule tanto a la sociedad como a la víctima, como al ofendido, como al ofensor. ¿Por qué? Porque el conflicto en materia penal es un conflicto que es diferente al conflicto no penal. Un conflicto en materia penal no solamente vincula a ofensor y ofendido, vincula a la misma sociedad, teniendo en cuenta las características de esa conducta, al punto de que si miramos un proceso penal, en el proceso penal vamos a encontrar a un sujeto, a un interviniente, más bien, como dice el Código de Procedimiento Penal, que representa los intereses de la sociedad. ¿A quién? Al procurador, al Ministerio Público, más bien, entendido como procuraduría o como personería. Entonces, eso es lo que es la justicia restaurativa. Que las cosas se restauren, que la relación se restaure a como era antes de la comisión de la conducta. No solamente involucrando a ofendido y ofensor, sino a la misma sociedad. También se puede decir que es un movimiento naciente en el campo de la victimología. Como podemos ver, la victimología es la ciencia cuyo objeto de estudio es la víctima. La víctima no se puede dejar de lado en un proceso. A la víctima se le debe dar preponderancia en un proceso, se le debe dar importancia en una situación como esta. Movimiento que aboga por la reparación del daño causado a esa persona, la reparación del daño causado a ese ofendido. Obviamente, protegiendo también los derechos de quien realiza la ofensa y con la participación activa del ofendido, de la comunidad, de los órganos de administración de justicia y del ofensor. Fíjense que no es una simple relación ofendido-ofensor, no. Es una relación multipartita. ¿Por qué? Porque son varios los que intervienen en ella. Eso sí, protegiendo los derechos tanto de ofendido como del ofensor. Según el autor Cavenagh, la justicia restaurativa es una forma de pensar acerca del daño y el conflicto entre los seres humanos, partiendo de una reflexión donde todos tengan la oportunidad de revisar y construir colectivamente formas que den respuesta al crimen y a los conflictos en una sociedad. ¿Qué quiere decir ello? Que tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar respecto a toda esa situación. Que tenemos que darnos la oportunidad todos de revisar o de reflexionar para llegar a una revisión y construir de manera colectiva respuestas al hecho punible, a la conducta punible y a los conflictos en la sociedad. La verdad es que lo que decía quien intervino inicialmente, esto es lo que realmente nos puede llegar a una verdadera paz y no simplemente desarmarnos de armas físicas, sino desarmar nuestro corazón, porque de ahí es donde viene todo. ¿Qué características tiene la justicia restaurativa o reparativa?
tiene un amplio desarrollo y múltiples indicaciones. Es un modelo de justicia que se defiende en un sistema acusatorio por dar activa participación a las víctimas del delito. El sistema procesal penal que rige actualmente en Colombia, pues hago una aclaración, en Colombia rigen actualmente dos sistemas procesales penales, uno de ley 600 y otro de ley 906. Uno, un sistema inquisitivo, y otro, un sistema inquisitivo con tendencia acusatoria, y otro, un sistema acusatorio, entre comillas, puro. Este sistema acusatorio, entre comillas, puro, que consagra la ley 906 de 2004, es el que nos trae la justicia restaurativa, como les dije inicialmente. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que la misma víctima, que el mismo ofendido pueda participar de manera activa en la reparación de la conducta que se cometió en contra de él. Pues hay alguien, yo fui defensor público por 12 años y medio también, tenía un compañero que manejaba bastante la víctima dogmática y él censuraba este sistema, decía que, o no, creo que le daba más bondades a este sistema que a de la ley 600, porque decía que la víctima tenía más representación actualmente que anteriormente. Yo con relación a la víctima, a mi juicio, a mi sentir, en la ley 600, pues la ley 600 la víctima entraba como un tercero civil, como una parte civil dentro del proceso penal, que buscaba simplemente la reparación del daño, una indemnización, pero ya cuando miramos a partir de, o con la lupa de la justicia restaurativa o reparativa, no se busca simplemente la reparación del daño, no se busca simplemente la indemnización de los perjuicios que se ocasionaron con la conducta, no, se busca también verdad, se busca también que se haga justicia y obviamente además la reparación. Esos tres elementos buscan la justicia restaurativa o reparativa, pero eso sí, teniendo a la víctima como eje central de esta relación. La víctima asume un rol preponderante, pues es por y para ella que hay lugar a un proceso penal. Totalmente cierto. Si no hubiese una víctima, no habría un proceso penal. Si no hubiesen unas lesiones personales, no habría un proceso penal contra quien las ocasionó. Si no hubiese una injuria, una calumnia, no habría un proceso penal contra quien profirió esa injuria, contra quien profirió esa calumnia, a fin de proteger el bien jurídico tutelado por el legislador de la persona que fue ofendida, que es la honra, el buen nombre y la honra. En la justicia restaurativa no se busca solamente la condena del procesado, sino también, como les decía, el resarcimiento de los derechos de las víctimas. Pero no solamente el resarcimiento, como les dije, el resarcimiento de carácter patrimonial, sino también el resarcimiento del derecho de las víctimas, como el derecho a que se haga justicia, como el derecho a que se sepa las razones por las cuales se cometió la conducta. Cosa que muchas veces no se da en este sistema procesal penal, porque en este sistema procesal penal se tiene la figura de la aceptación de cargos en audiencia de imputación, y entonces la persona acepta los cargos y ya, hasta ahí llegó, aceptó los cargos, obtiene los beneficios que tenga, pero no se tiene razón de por qué se cometió la conducta. ¿Cuáles fueron las razones verdaderas por las cuales esa persona ofendió a la otra? Entonces estaríamos fallando en eso, pero de todas maneras, a partir de los artículos 520 y algo, no recuerdo ahora mismo, no me aprendo los artículos de esa manera, de memoria, tiene consagrado lo que son los mecanismos de justicia restaurativa. ¿Cuál es el objetivo de la justicia restaurativa? Reparar el daño causado. No solamente, como les dije, desde la óptica de la indemnización de los perjuicios, fomentar la responsabilidad, promover el entendimiento y la empatía y restaurar la armonía social. Creo que promover el entendimiento y la empatía y restaurar la armonía social, para mí ese sería uno de los principales objetivos de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Listo, se repara el daño causado, ya, y se fomenta la responsabilidad, sí, yo asumo la responsabilidad de lo que hice, pero ya promover el entendimiento y la empatía, que ese ofensor sienta lo mismo que sintió el ofendido al momento que la conducta se cometió, ya es algo que es muy grande. Que ese ofendido, que ese ofensor sienta el dolor que siente la madre. Les coloco un ejemplo básico. Que esa persona que le quitó la vida a esa otra persona
sienta empatía con la mamá de ese muchacho, de esa niña, de ese hombre, de esa persona a la que le quitó la vida, y terminen abrazados, llorando ambos? ¿Será que eso no es promover empatía y entendimiento? ¿Será que no es eso el objetivo principal de la justicia restaurativa? ¿Será que eso no me lleva a restaurar la armonía social? Es duro, es fuerte, pero es así. Ustedes creo que han visto noticias en las que aparecen en juicios en los que están procesando a una persona que le quitó la vida a otra, y dentro del auditorio sale la mamá de la persona a la que le cegaron la vida, y en medio de todo eso, ante el juez y ante todos, le da la bendición a ese muchacho, lo perdona, lo abraza y los dos terminan llorando. ¿Qué más gesto de justicia restaurativa es ese? ¿Qué más promoción de entendimiento y empatía es esa? ¿Qué más restauración del tejido social es ese? De la armonía social es esa. Obviamente eso no se llega de un momento a otro. A eso se llega a través de diálogos y procesos mediados en los que ustedes, como les decía la doctora María Mercedes, van a ayudar a esas personas, van a facilitar esa actuación, que eso se dé, buscando alcanzar soluciones mutuamente aceptables que contribuyan a sanar las relaciones y a prevenir futuros conflictos. Ojo con esto. El hecho no es solamente de que el conflicto se acabó y ya. No. Listo, bueno, ya me abrazó, me besó, me dio la bendición, ya listo, cada uno por su lado. Pero quedé con la cosita de que ese me mató al hijo mío, pero ese me la paga. ¿Será eso una justicia, verdadera justicia restaurativa? La respuesta es no. Eso no es ninguna verdadera justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque ahí no estamos previniendo conflictos futuros. Ahí lo que estamos es alimentando mucho más esa ira, ese enojo que me llena por el hecho de que le quitaron la vida a un pariente mío. Entonces, el hecho no es utilizar un mecanismo de justicia restaurativa como puede ser la conciliación, como puede ser la mediación, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, y ya, y hacerlo por hacerlo. No, la idea es que haya empatía, que restaure la armonía social y que llegue a través de todo ello a que se prevengan futuros conflictos. Sí. Hablemos de las partes interesadas en la justicia restaurativa. En esta propuesta se diferencian aquellas personas que resultaron directamente afectadas de las menos afectadas. O sea, tenemos dos partes, dos personas. Personas afectadas directamente y personas afectadas secundariamente. Las personas interesadas primariamente son las o la persona que causó un daño y las o la persona que recibió dicho daño. Es decir, ofendido y ofensor directamente entre ellos dos. Y las partes interesadas secundarias son las personas que por una conexión activa resultan también afectadas. Podríamos llegar a decir que esas personas interesadas secundarias son los que se pueden denominar desde el punto de vista penal, son las personas que dependen de alguna manera, puede ser afectiva o patrimonialmente, del ofendido, es decir, personas que son perjudicadas con la comisión de la conducta. Entonces, en ese orden de ideas hablamos de personas interesadas primariamente, que son ofendido y ofensor, y personas interesadas secundariamente, que son personas que por alguna conexión afectiva o patrimonial terminan afectadas directamente también por lo que ocurrió, que pueden no solamente ser partes, ser por el lado del ofendido, sino también del ofensor. La justicia restaurativa debe estar contemplada dentro del procedimiento penal, obviamente, la trae el Código de Procedimiento Penal, artículo 520 y algo, 28 y adelante y siguientes, 522 y siguientes. En los procesos de mediación y conciliación es lo que hacemos nosotros. Nosotros podemos hacerlo. En las medidas alternativas a la privación de la libertad, ojo, la solución a todo no es el derecho penal. Y les voy a hacer una claridad. Todo el mundo cree que las cosas se resuelven con el derecho penal. No. Una de las características que tiene el derecho penal es que es de última ratio. ¿Qué quiere decir? Es a lo último que vamos a acudir para que se resuelva el conflicto. Pero no, muchas veces es a lo primero que acudimos. Y no debe ser así. Una vez un amigo me decía, Arturo, yo tengo un cliente por ahí que le firmaron una letra y no le han pagado y el otro no tiene con qué pagarle. ¿Será que lo puede denunciar por estafa? Y no hay estafa. ¿Lo engañó acaso? Yo no lo engañó.
le dijo que le propuso algún negocio, alguna cosa, le engañó para obtener el dinero. No, no lo engañó, fue un préstamo. Entonces, ¿cómo lo va? ¿Para qué lo va a denunciar penalmente? ¿Para qué lo llevan a la fiscalía? Me decía, pues para asustarlo. Yo le dije, el derecho penal no está hecho para asustar a nadie. El derecho penal está creado, está confeccionado para sancionar conductas punibles. No está hecho para asustar a ninguno. Es más, cuando el derecho penal se utiliza de esa manera, estamos congestionando el derecho penal, estamos congestionando la fiscalía, estamos congestionando la jurisdicción penal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que deja de atender verdaderos investigaciones por verdaderas conductas punibles y empieza a investigar cosas que no tienen nada que ver con el derecho penal. Por eso es que el derecho penal es de última ratio, es a lo último que llegamos. El inconveniente de la justicia restaurativa es que está en el código, pero nadie la quiere utilizar. Creen que la justicia restaurativa solamente se va a utilizar para efectos de delitos querellables. Es más, la misma fiscalía está haciendo mal uso de esa justicia restaurativa. La misma rama judicial está haciendo mal uso. ¿Por qué? Porque si la norma me dice que debo primero conciliar como requisito de procedibilidad para que vaya a hacer la querella, muchas veces formulan la querella y al cabo de 2 años están imputando sin que haya habido conciliación y los jueces aceptan eso cuando no debe ser así. Entonces, es muy difícil la aplicación de ella porque necesitamos concienciarnos de ello, de la existencia de ella, de los beneficios de la justicia restaurativa y cambiar el chip que traemos. A nosotros nos metieron en un sistema procesal penal tipo acusatorio en el que prima la libertad del procesado. A la persona se le debe procesar en libertad, pero aquí en Colombia venimos desde antaño con un sistema dispositivo con tendencia inquisitiva o inquisitivo con tendencia acusatoria más bien, que lo que hace es privarlos de la libertad y después, cuando termina el proceso, qué pena, no era usted, es inocente, váyase para la casa. ¿Después de cuántos años? Después de muchos años de que estuvo en prisión. ¿Qué viene ahí? Una demanda contra el Estado y nos toca pagarla a todos. Igualmente, la justicia restaurativa debe contemplarse dentro de los procesos de resolución de conflictos en contextos escolares. Muchas veces incurrimos nosotros como padres de familia en el error de decirle a nuestro hijo, si te hacen algo, defiéndete. No te dejes fregar de ninguno. Es más, si tú vienes a paliar aquí, yo te termino de tu garrotera. Esa no es la solución. Esa no es la forma de resolver conflictos y lo estamos manejando en el contexto escolar. Por eso se han venido trabajando a partir del Ministerio de Justicia programas de mediación escolar, creándose mediadores escolares para efectos de ¿qué? De que desde la escuela se empiece a cambiar de actitud frente al manejo de los conflictos. Otra cosa, el conflicto no es malo, porque el conflicto permite que se evolucione. Lo malo del conflicto es el manejo de él y la dirección que se tome. Y el manejo y la dirección del conflicto dependen de quién, de los actores que están en él, no de nadie más. Entonces, si empezamos a trabajar procesos de resolución de conflictos en contextos escolares, pues vamos a tener un insumo ahí, que son los muchachos, los jóvenes, que van a entrar a la sociedad, que van a entrar a sus familias, a hacer cambiar de actitud a sus mismos padres de familia para el manejo de los conflictos. Igualmente debe estar contemplado dentro de las políticas criminales, como le decía la última persona que intervino ahora. El manejo de las instituciones de establecimientos penitenciarios tiene que obedecer a políticas públicas de carácter o a políticas criminales. ¿Para qué? Para que se pueda dar una verdadera rehabilitación y resocialización. ¿Qué elementos encontramos en la justicia restaurativa? Pues elementos como verdad, como justicia, dignidad y respeto, participación y reparación y reconciliación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se conozca qué pasó, por qué se llevó a cabo la conducta, por qué el ofendido actuó de esa manera contra el ofendido. Perdón, el ofensor actuó de esa manera contra el ofendido. Justicia, porque en los casos en que el Estado tenga que intervenir, se debe aplicar una justicia pronta. ¿Para qué? Para que haya una satisfacción entre todos. No solamente satisface los intereses del ofendido, sino también del ofensor, porque ya él sabe que su situación está definida. Dignidad y respeto. A ver, en cuanto a dignidad, yo soy bastante polémico. La pena en Colombia tiene una función de las tantas que tiene y es de prevención general y de prevención especial. Pero cuando hablamos de la pena desde esa óptica estamos hablando del ofensor. Primero toquemos al ofensor, después miramos al ofendido.
El ofensor, cuando se le impone la pena y se habla de función de prevención especial y prevención general, se está diciendo, hablando de una prevención especial, se está diciendo, ojo, que usted se le está sancionando de esta manera porque hizo esto. Si lo vuelve a hacer, lo volvemos a sancionar de la misma manera o quizá peor. Esa es la prevención especial. La prevención general es decirle a la sociedad, ojo sociedad, si ustedes cometen una conducta que cometió él, le pasa lo mismo. Para mí, atenta eso contra la dignidad del procesado, del sentenciado. ¿Por qué atenta contra la dignidad de él? Porque se está tomando como un instrumento, se está utilizando como un medio para dar un mensaje a la sociedad y darle un mensaje al mismo. Y eso no puede ser porque se estaría atentando contra la dignidad de él. Se estaría atentando contra el respeto a él. Lo mismo con la víctima. La víctima no se le puede atentar en su dignidad, no se le puede irrespetar al punto de que ese ofendido, si eso llega a pasar, se da la figura que todo el mundo habla, pero de la que muy pocos pueden conceptualizar realmente, que es la revictimización. Es decir, ¿cómo se revictimiza a la persona? Teniendo que contar su historia 3, 4, 5, 6, 7 veces a diferentes personas. Eso es chocante. Eso es violatorio de la dignidad de esa persona. Eso es irrespetar a la persona. O la víctima le están diciendo, una víctima de un delito sexual, y dice, ¿y lo disfrutó? Hombre, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Pero usted estaba vestida así cuando le pasó eso. Sí, ven, pues vestirse así. No. Está atentando contra la dignidad de ese ofendido. Está irrespetando a esa persona. Otro elemento es la participación. Obviamente, ¿por qué? Porque la víctima, porque el ofendido va a tener una participación activa en la resolución del conflicto que tiene con ese ofensor. Y la reparación y la reconciliación puede ser en unos eventos en que se busque que haya una reparación del daño, que ya dijimos que puede ser de carácter patrimonial o simbólico, y una reconciliación que es el restablecimiento de las relaciones entre esas dos personas. Las metas de la justicia restaurativa: reparar lo que ha sido dañado, participación y consenso. ¿Cómo se repara? Pues dialogando, sabiendo las razones por las que pasó, sabiendo por qué lo hizo, cuándo y quién lo mandó. Participación y consenso. Las personas participan voluntariamente. Ojo con eso. Nadie puede obligar a nadie a utilizar mecanismos de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es voluntaria. Reparar a las personas que han resultado dañadas y las relaciones entre estas. O sea, restablecer ese tejido social. Aumentar la confianza en la justicia. Obviamente, se aumenta la confianza en la justicia. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo el fiscal, le está diciendo el conciliador, le está diciendo el mediador, le está diciendo el juez las cosas como deben ser. No le puede crear falsas expectativas y debe escucharlo permanentemente. Y satisfacción de todas las partes a corto y largo plazo. Esto, ustedes lo han dicho, es algo difícil, mas no imposible. Y si ponemos de nuestra parte, lo podemos lograr. Ventajas de la justicia restaurativa: hay un empoderamiento de la víctima, obviamente, porque a la víctima se le da mucha más importancia que la que tenía anteriormente. El ofendido entra a ser un invitado de honor a esta relación, que más que fue el que fue afectado con la actuación del ofensor. Hay una participación activa de ellos. No es que vaya y métalo preso y déjelo preso allá. No, es que yo quiero saber por qué lo hiciste. Yo quiero saber qué tenías en la cabeza cuando me hiciste lo que me hiciste. Yo quiero saber qué sientes tú ahora viéndome como me dejaste. Ahí está la participación activa de ellas. Involucra a todas las partes en un conflicto: víctima, comunidad, agresor, administración de justicia. Si ven lo que les decía, que el conflicto penal no es un conflicto, es un conflicto totalmente diferente a los conflictos no penales, porque en los conflictos no penales, por ejemplo, en un contrato, ¿quién va? Contratante y contratista. El que compró y el que vendió, el que arrendó y el arrendatario. Acá no solamente está la víctima y el victimario, el ofendido y el ofensor. Están los núcleos familiares de cada uno de ellos. Está la misma comunidad a la que pertenece cada uno de ellos. Están ellos individualmente concebidos y está la administración de justicia y la sociedad representada en el Ministerio Público. Hay respeto y dignidad de todas las partes involucradas, ya lo explicamos. Se asumen responsabilidades y compromisos en el evento en que haya un acuerdo restaurativo. Se da mayor seguridad. Hay una reparación de lo que ha sido dañado. Reparación, como les dije, que puede ser patrimonial, que puede ser simbólica. Hay la oportunidad de expresar sentimientos y creencias respecto al origen del delito. ¿Qué quiere decir ello? Que las personas en ese momento pueden hacer una catarsis. Y al hacer una catarsis se desahogan y sacan todo lo que tienen en su interior. Y lo que alguien preguntaba, si puede ser mentira lo que está diciendo, pues cuando se hace una catarsis verdadera, como debe ser, no hay espacio para la mentira.
las personas realmente dicen y hacen lo que sienten. Y ello lleva a la humanización del conflicto. Eso sí, el sistema de justicia restaurativa tiene unas desventajas en relación al hecho de que existen sistemas de justicia tradicionales arraigados y ahí todo lo tenemos en la cabeza, por eso se los dije. Mientras que no cambiemos el chip, podemos escuchar, hacer todo el diplomado que queramos de justicia restaurativa y no lo vamos a aplicar. Entonces tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que cambiar ese paradigma porque también se nos dificulta cambiarlo. ¿Por qué? Porque me disculpa la expresión, ajá, que ahora que me voy a fregar, no, o sea, a mí que me van a fregar los viejos. No, eso no es así. Falta de preparación por parte de la víctima siempre ausente, es una desventaja. Entonces a la víctima hay que traerla al proceso, hay que traerla a la investigación. ¿Para qué? Para que siendo parte principal de esta relación, pues se sienta representada ahí. Y una falta de preparación por parte de la comunidad que ve con malos ojos muchas veces que la persona que cometió una conducta esté en libertad cuando la misma legislación permite que así sea. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que si no está preso hay impunidad. Ojo, porque también puede haber impunidad cuando está privada de la libertad una persona que no ha cometido un delito. Principios de la justicia restaurativa. Voy a ver si puedo compartir, es un video. Restaurativa se entiende que el crimen es una agresión contra las relaciones humanas antes que la violación de una ley, aunque la ley provee de un contexto y una orientación para la convivencia en comunidad cuando se viola una norma que se ve afectada antes que nada las relaciones humanas. El crimen, entendido como una infracción en contra de las personas y las relaciones, está mal y no debe presentarse. Sin embargo, una vez se ha producido, este puede representar tanto una amenaza como una oportunidad. La amenaza es que tanto la comunidad como las víctimas y los ofensores resultan en el futuro más desconcertados, dañados y respetados, desempoderados e inseguros. De ahí que si yo no estoy seguro de cómo implementar una práctica de justicia restaurativa, es mejor que no la implemente hasta que yo no sepa cómo manejar adecuadamente esta situación. Porque la idea no es que una persona que acepte una práctica restaurativa termine más dañada de lo que llegó. La oportunidad es que la infracción se reconozca y a partir de ello se reparen a las personas, las relaciones, incrementando la sensación de seguridad, respeto y empoderamiento. La justicia es un proceso donde se intenta hacer las cosas tan bien como sea posible e incluye atender las necesidades de las partes que resultaron afectadas, tales como la seguridad y la reparación. Del mismo modo, se busca atender los factores que produjeron las ofensas como adicciones, pérdidas de habilidades, pérdidas de habilidades sociales, pérdida de bases éticas y morales, pobreza, entre otros. También la justicia restaurativa, en la justicia restaurativa existe la víctima primaria, que es aquella persona que resultó afectada directamente, y las otras víctimas secundarias, que sería la familia, los amigos, la policía y la misma comunidad. Por eso también de alguna manera deben estar incluidas en estos procesos de justicia restaurativa. La situación es un momento de aprendizaje tanto para el ofensor, quien a través de los modelos de justicia restaurativa puede asimilar nuevas formas de actuar y estar en comunidad, pero también es una forma de aprendizaje para las demás partes involucradas, porque finalmente encontramos alternativas a cómo venimos solucionando los conflictos. La justicia restaurativa también debe, en la siguiente, primar la cooperación voluntaria, evitando al máximo la coerción. Debe privilegiar la estructura de cooperativa en respuesta al delito. Debe reconocer que no siempre los ofensores elegirán cooperar, es la siguiente, de forma tal que la autoridad judicial deberá tomar decisiones al respecto. Es decir, si una persona finalmente no quiere cooperar, pues tendrá que entender que se deberá someter a los otros sistemas tradicionales. Pero siempre deberíamos tratar de promover que haya prácticas restaurativas. La justicia restaurativa es algo que no se debe agotar con un primer encuentro. O sea, si una persona no quiere cooperar, yo debo seguir insistiendo y debo seguir invitando a las partes a que encuentren una forma alternativa de solución de conflictos. Pero eso significa que nosotros también transformemos la forma en que vemos el conflicto. Gracias por el video. Ahí hay un resumen prácticamente de lo que hemos hablado en la sesión de hoy. Y que la verdad es que me agrada mucho que estén interesados en esta temática, que seamos un grupo que esté buscando la aplicación de formas alternativas, de formas diferentes al hecho de que entre el Estado a resolver o a solucionar nuestros conflictos, si somos nosotros mismos los que lo hagamos, obviamente de una manera pacífica.